Desde que Donald Trump volvió a ocupar el cargo, Estados Unidos ha pasado por varias fases de diplomacia y luego de una renovada escalada militar con Rusia. El último vaivén del péndulo nos lleva de nuevo a hablar de paz, esta vez basada en un supuesto plan de 28 puntos. ¿Pero se trata de un verdadero esfuerzo por la paz o simplemente de la última maniobra para traer a Moscú a renunciar a su ventaja en el campo de batalla? Para hablar de ello conmigo, hoy está el Dr. Michael Rossi, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Rutgers y presentador del canal de YouTube Michael Rossi Policy. Michael, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme una vez más, Pascal. Siempre es un placer ser invitado en tu canal. Muy contento de tenerte aquí, porque eres una de las personas que también sigue las fuentes rusas. Hablas y lees ruso con fluidez y has hecho mucha investigación en los antiguos estados de la Unión Soviética, Uzbekistán y demás. Así que realmente me interesa tu perspectiva sobre lo que esto significa en este momento, porque tiene un carácter un tanto teatral, ¿no te parece? Este vaivén, este movimiento pendular entre enviemos más misiles, más inteligencia y no, plan de paz aquí. Y ya es como la segunda o tercera repetición. ¿Cómo lo interpretas? De acuerdo. Entonces, si me permitís un momento, necesito entrar un poco en una explicación, porque quiero abordar esto desde una perspectiva más amplia sobre los elementos básicos de lo que llamaríamos resolución de conflictos. Algo a lo que espero que todas las partes estén comprometidas cuando se trata de la guerra en Ucrania. Sabéis, la resolución de conflictos comienza con la idea de gestión del conflicto y lo que eso significa en última instancia. Lunes por la mañana, 8 en punto, primer paso, detener los combates, detener las muertes, detener la batalla, detener la guerra. ¿Qué necesitamos hacer para poner fin a la guerra? Esto es algo que las cuatro partes, la ucraniana, la rusa, la estadounidense y la europea, desean. Sin embargo, ¿cómo llegamos a eso? Es otra historia. En este momento, el gran tema de conversación en la radio es el llamado Plan de Paz de Trump, de 28 puntos para Ucrania, que si lo has visto, y yo lo he visto, en gran medida concede a Rusia lo que ha estado buscando durante los últimos 4 o 5 años. Y eso es un pacto de no agresión entre Rusia y la OTAN, garantías de seguridad para lo que queda de Ucrania y el reconocimiento de facto del control ruso sobre Crimea y todo el Donbass, que incluye las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como sobre el territorio que Rusia controla actualmente en Zaporilla y Jersón. También aborda las perspectivas del futuro de Ucrania, quizá dentro de la Unión Europea, pero sin mencionar en absoluto a la OTAN. Ucrania sería un país militarmente neutral. Además, adoptaréis medidas para reducir el extremismo etnocéntrico contra la minoría rusoparlante y encontrar un modus vivendi con la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, así como con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Este es un punto muy importante que creo que muchas fuentes occidentales tienden a pasar por alto. La batalla por quién controla el alma del pueblo ucraniano. ¿Es la Iglesia Ortodoxa rusa que opera dentro de Ucrania o la recientemente elevada Iglesia Ortodoxa de Ucrania? Las diferencias tienen más que ver con los patriarcas que con cualquier otra cosa. Pero lo más importante aquí, y creo que tanto tus espectadores como los míos estarán de acuerdo en esto, es que la propuesta inicial ofrecida por la administración Trump fue algo que se presentó a Ucrania como una oferta de tómalo o déjalo, un alto el fuego que no podía permitirse rechazar. Si Zelensky aceptara estos términos, la guerra terminaría. Pero su mandato en el cargo llegaría a su fin. Ucrania tendría que capitular de hecho y perder vastas extensiones de territorio en sus regiones oriental y meridional, y Europa sería poco más que un espectador. Lo que comprendemos en los próximos días
y me alegra que hayamos tenido esta conversación al menos entre 24 y 48 horas después de la filtración de esta información, es que la UE ha emitido una serie de enmiendas y revisiones a estos 28 puntos, ya sea ampliando o profundizando el significado de cada uno, y eliminando tantos como sea posible para mantener a Ucrania de algún modo en la lucha. To keep Ukraine somehow in the fighting. What the amendments do is leave. Lo que hacen las enmiendas es dejar la adhesión de Ucrania a la OTAN sobre la mesa como una idea ambigua a considerar. Eliminan la idea de reconocer el control de facto de Rusia sobre Crimea y el Donbass. Así que hacen todo lo posible por reafirmar la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras de 1991. Aumentan el número de fuerzas de defensa ucranianas de 600.000 a 800.000. Y también colocan a Ucrania bajo un paquete especial de protección general vinculado al artículo 5 de la OTAN, lo que significa que la OTAN no convertirá a Ucrania en miembro. Pero mientras se mantengan el alto el fuego y el acuerdo de paz, y mientras Rusia no escale las tensiones, la OTAN tratará cualquier nueva incursión en territorio ucraniano como un ataque contra sí misma. Esta es una de las principales revisiones que, en mi opinión, surgieron de las enmiendas de Ginebra y que básicamente otorgan a Ucrania un artículo 5 honorario a pesar de no ser miembro de la OTAN. Ahora, la gran pregunta que deberíamos debatir es si el gobierno de Kiev va a aceptar estas revisiones y si esto puede presentarse de manera creíble a la parte rusa como base para unas negociaciones de alto el fuego. Puede que sea el pesimista aquí, pero simplemente no veo que ningún cambio procedente del lado europeo sea algo que Rusia vaya a tomarse mínimamente en serio. Uno de los problemas es, y varias personas aquí en la sección de comentarios de YouTube lo han señalado, que el plan original de 28 puntos ya incluye elementos que Rusia básicamente rechazó antes. Una de esas cosas, bueno, de acuerdo, no algo que rechazaran explícitamente, pero la parte del dinero, todos esos cientos de miles de millones en activos rusos congelados, que de algún modo se supone que deben destinarse a la reconstrucción, de los cuales la mitad serían propiedad de Estados Unidos y cosas por el estilo. Pero por otro lado, esto de nuevo, el honorario artículo 5, esas garantías de seguridad que se van a otorgar. Por otro lado, los rusos han dado a entender que están dispuestos a usar el plan estadounidense como base para una negociación, lo que en realidad desconcierta a algunas personas. Eso es lo primero. También diría que la versión europea está completamente fuera de lugar. Es como si, vosotros, Europa, ¿y con qué ejército? Europa es, en cierto sentido, realmente extraña en la forma en que sigue hablando. Rusia debe perder. Debemos proteger. Sí, vosotros y quién más. Quiero decir, me saca de quicio. Pero podemos dedicar un tiempo a hablar de temas académicos. Y luego, si de verdad quieres ponerte personal, creo que tú y yo estaremos en la misma sintonía. No, ¿qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Sí. Quizá dejemos eso a un lado. Tus pensamientos sobre los puntos que ya están en el plan original. Es muy dudoso que los rusos puedan aceptarlos. Y lo sabemos porque Vladimir Putin tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad hace unos 3 días, que él mismo presidió, y respondió a una pregunta que claramente estaba preparada. Dijo más o menos literalmente que Rusia preferiría una solución militar al conflicto, ¿verdad? Que preferiría aprovechar el impulso, avanzar y crear una solución militar. Lo que me lleva de nuevo a lo que dijiste al principio, que todo el mundo quiere llegar a la paz. Lo dudo bastante. No quiero acusar a los rusos de eso, pero desde luego sí quiero acusar a ciertas facciones en Estados Unidos, los neoconservadores, los Applebaum y demás, de querer simplemente aprovechar este momento para lanzar aún más misiles contra Rusia. La guerra para la simultánea, la industria
y el complejo militar industrial. Quiero decir, tenemos las fantasías de la gente, ya sabes. Absolutamente. Estas personas están en el poder. Así que en ambos bandos todavía tenemos lógicas muy fuertes que en realidad impulsan el conflicto. Sí, tienes toda la razón. Y seamos sinceros aquí, Europa ha sido uno de los elementos más belicistas en todo esto. Y ya sabes, tienen un argumento que no diría que sea imposible de rebatir, pero sí uno que sin duda toca la fibra sensible de la opinión de mucha gente. Y ese argumento es: Ucrania fue invadida por otro país, y el territorio que este otro país ha controlado ha sido ahora anexionado al suyo propio. Es decir, esto es expansión imperial. Y ya sabes, se puede debatir si Rusia estaba justificada o no al intervenir, si Ucrania fue un intermediario o un peón en todo esto, o si la OTAN es, en última instancia, el agente principal en la escalada de un dilema de seguridad con Rusia, ¿verdad? El hecho de que, y tengo que ser muy honesto aquí, el hecho de que Rusia haya decidido controlar y anexionar territorio de otro país bajo su propio dominio soberano es una de las principales razones por las que tanto la OTAN como la Unión Europea han puesto todo su capital, su reputación y su ideología en juego para defender la soberanía territorial de Ucrania. Porque si el plan de 28 puntos ha de implementarse, y tenemos pruebas, interprétalo como quieras, Pascal, las comunicaciones de radio, al menos según los canales de Telegram que he estado siguiendo, sugieren que, si se les hubiera dejado actuar por su cuenta, Zelensky y Umarov, el ministro de Defensa de Ucrania, estaban dispuestos a aceptar concesiones territoriales si eso significaba a. El fin de la guerra, b. Sólidas garantías de seguridad estadounidenses para su duración, y c. La incorporación eventual a la Unión Europea. Eventual incorporation into the European Union. It's not something that they want to make public. No es algo que quieran hacer público. Y si puedo, ya sabes, compartir solo a modo de argumento lo que estamos recibiendo de los canales de Telegram, y esto no viene del lado ruso, sino del lado ucraniano, a Zelensky le dijeron, sin lugar a dudas, miembros de las facciones más radicales que influyen en el gobierno, el ejército y demás: si firma este acuerdo de paz, le quedan 24 horas de vida. Si sigue en Ucrania, es una sentencia de muerte. Está cediendo al menos el 20% del territorio de Ucrania. Así que, más le vale tener el avión con el depósito lleno, el dinero en los sacos, y al médico al que planea huir en Estados Unidos, o el Reino Unido ya asegurado, porque si firma esto, se acabó. Está absolutamente acabado. Así que no es una sorpresa que el gobierno de Kiev vaya a rechazar los puntos originales de la propuesta de 28 puntos, porque en la práctica concede a Rusia todo lo que desea, incluida la neutralidad a largo plazo de Ucrania y la paralización de cualquier expansión de la OTAN. Si se observan los 28 puntos, no lo dice explícitamente, pero menciona que la OTAN no se extenderá más allá de donde está ahora. No dice que no incluirá a Ucrania, Georgia, Moldavia o incluso Armenia. Pero si se juntan las piezas, lo que significa en la práctica es que la OTAN se detiene exactamente donde está. Ahora bien, para quienes estamos más dispuestos a aceptar las realidades de un mundo multipolar y asumir la idea de que el estallido del conflicto en Ucrania se debió, en buena medida, a la expansión de la OTAN y a su desatención de las necesidades de seguridad de Rusia, for Russia's security needs, this is actually a major victory as far as Russia is concerned. En realidad, esto es una gran victoria en lo que respecta a Rusia. Sí, lo que he estado diciendo, y hemos tenido esta conversación varias veces, tú y yo en este canal, y lo he dicho también en otros lugares, con James Kerlinski, con Piotr, con quien sea, es que uno de los grandes inconvenientes de un Estado que actúa con una política exterior liberalista es que adopta su ideología. Esa sensación de tener la razón moral y legal frente a todos los demás, y la fija a la pared. Clavan su reputación a la pared. Por eso Europa no puede aceptar de repente este acuerdo, porque significaría que han perdido.
It means that it acknowledges the reality. Significa que se reconocen las realidades sobre el terreno. Y la realidad es que tanto si tú, yo o los espectadores que están viendo esto queremos admitirlo como si no, Ucrania ha perdido. Rusia tiene la ventaja. Estados Unidos busca poner fin a este conflicto, estés o no de acuerdo con Trump. Es una situación de tómalo o déjalo si se quiere tomar a Trump en serio. Y yo, como estadounidense, estoy al 50% en eso. El estado de ánimo de Trump cambia cada día. Pero ahora mismo, el mensaje para Ucrania es, acepta este acuerdo. Es el mejor que vas a conseguir. O si dices que no, nos lavamos las manos. Ya no eres nuestro problema. Quizá Europa pueda ayudarte. ¿Crees que son sinceros? Porque la única manera en que yo creería que Estados Unidos por fin se toma en serio ejercer una verdadera presión sobre Ucrania sería si dijeran no más intercambio de inteligencia, no más satélites. Si realmente cerraran eso, si lo dijeran, sería una cosa. Si lo hicieran, sería otra. Entonces sí estarían intentando lavarse las manos del asunto. Cualquier cosa que no llegue a eso, cualquier declaración que deje la red, en Harris más bastin de más intacta, no hubo más retórica. Okay, in place is just rhetoric. You're absolutely right. I mean, rhetoric is one thing. Tienes toda la razón. Quiero decir, la retórica es una cosa, las acciones son otra. La administración Trump ha dicho muchas cosas, tanto contra el gobierno ucraniano como contra el gobierno ruso. El estado de ánimo de Trump es impredecible. Te juro que, viviendo aquí ahora mismo, parece que está en el bando de Rusia, por la razón que sea. Y para ser completamente honesto, tómalo como quieras. La declaración de Marco Rubio, diciendo que esto fue algo decidido entre funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos, dice bastante. Sugiere que Ucrania está dispuesta a hacer concesiones solo para poner fin a la guerra. No pueden mantener esto. Están perdiendo territorio cada día. Tenemos video tras video de civiles corrientes siendo brutalizados, metidos en furgonetas y enviados al frente. Being thrown into minivans and sent off to the front. If they're lucky, they surrender and they move over to the Si tienen suerte se rinden y pasan al lado ruso. Si no, luchan y mueren. Quiero decir, es una masacre. Los están enviando a Pokrovsk, los están enviando a Mirnograd. ¿Para qué? Quiero decir, ya sabes, arriesgándome a... Bueno, puedo desviarme un poco como académico, pero creo que tú y yo estaríamos de acuerdo. Llega un momento en que entiendo la necesidad de defender el territorio de tu país, lo comprendo. Pero cuando es una batalla perdida y te das cuenta de que solo estás enviando gente al matadero y no te están dando la financiación y el apoyo que la comunidad internacional dice que te va a dar, tienes que empezar a darte cuenta de que te están engañando. You need to begin to realize that you are being duped. Yeah, of course, but the problem is like with any war. Sí, por supuesto. Pero el problema es que, como en cualquier guerra, las personas que mueren, las que recogen los cuerpos, las que toman las decisiones sobre a dónde van y las que las incitan no son las mismas. Es un entorno político, ¿verdad? Lo hemos visto con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, la Unión Soviética literalmente tuvo que tomar el maldito búnker donde se escondía ese bastardo, ¿no? Y bueno, consiguió pegarse un tiro 2 días antes, muy bien. Pero hasta ahí tuvo que llegar la cosa. Los japoneses, uno de los mayores logros del siglo XX, creo, fue que consiguieran rendirse, porque eso fue una enorme empresa política. Hubo que reunir a muchas facciones. Había gente que literalmente decía, quiero decir, había generales del ejército que decían, 100 millones de mártires. Japón solo tenía una población de 60 millones, pero añadieron 40 millones de Corea a su cálculo. El trabajo esclavo es estupendo, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que siempre tienes a estos chiflados. Esos chiflados están ahí, dispuestos a sacrificar a todo el mundo y al final, otra vez, ser bombardeados en sus propios búnkeres, ¿no? Y esa es simplemente la dinámica que tienes. Ahora, además de eso, ¿cuál es la retórica desde arriba, verdad? Entonces, ¿crees que Estados Unidos en este momento realmente quiere acabar con esto? Quiero decir, esa es la pregunta. ¿O es más bien, ya sabes, seguir con la farsa, mantener a todo el mundo hablando del tema? Eso podría ser una iniciativa, ¿no?
Sabes, es difícil decirlo, Pascal. Realmente me gustaría pensar que quieren ponerle fin. Pero hay demasiados miembros del Congreso en mi país que han dicho abiertamente, sin pudor y sin disculpas, que esta guerra es estupenda para la economía. Es estupenda para el complejo militar industrial estadounidense. Estas cosas las dicen personas que nunca tendrán que luchar, que no tienen hijos que enviar al frente. Ni siquiera son generales de salón, son diplomáticos de salón, expertos en guerra de salón. Quiero decir, es lo mismo que ves en Ucrania. ¿Alguno de los altos funcionarios ucranianos está enviando a sus propios hijos al frente a luchar? No, están en Alemania, están en Europa. Por supuesto, ya han terminado. Se han ido. Pero, ya sabes, cualquiera que mencione esto considerado un propagandista ruso o un bot ruso antiucraniano o lo que sea, en cierto momento tienes que darte cuenta de algo. Es como decir, no, el noveno ejército de Steiner no va a atacar Ucrania. No va a pasar. No viene. No viene. Steiner no viene. Lo siento. Aún no hemos inventado una máquina del tiempo para que él haga retroceder al ejército rojo. Esto no tiene nada que ver con estar del lado prorruso o del lado antiucraniano. Se trata simplemente de observar las pruebas sobre el terreno y darse cuenta de que esta no es una guerra que en las condiciones actuales este país pueda librar y ganar. Pero puedes. Eso es todo. Quiero decir, todavía puedes desangrarlos, ¿no? Y eso es, en mi opinión, lo que sigue ocurriendo, el completo desangramiento de Ucrania. Y que Rusia diga, ya sabes, que Vladimir Putin diga, queremos la solución militar. Quiero decir, lo entiendo desde la perspectiva rusa, ¿verdad? Así puedes aplicar más de las políticas que quieres ver implementadas, presumiblemente. Pero por otro lado, también tiene un coste muy alto para Rusia. Así que lo que no acabo de entender es por qué Rusia está dispuesta a aceptar que Estados Unidos finja ser un mediador neutral. ¿Puedes darle sentido a eso? Porque quiero decir, para mí está claro que es una guerra por delegación, una guerra de implementación, lo que sea. Sabes, puede que ya te lo haya mencionado a ti y a tus espectadores. Imparto una clase, tanto a nivel de grado como de posgrado, sobre las teorías y modelos de resolución de conflictos. Y como ya he dicho, el primer paso de cualquier forma de resolución de conflictos es la gestión del conflicto. La resolución viene después. El objetivo final es detener las muertes, detener los combates, detener el derramamiento de sangre. Si el plan de 28 puntos que propuso la administración Trump es genuino, lo que hace es darle a Rusia un par de cosas que aún no controla. Le otorgaría, si se aprueba, el control total sobre lo que queda de Donetsk, que todavía mantienen las fuerzas ucranianas. Ya controlan el 100% de Luhansk. Donetsk sigue siendo el principal campo de batalla. Donetsk is still the major battleground. What it also does is it gives them de facto control. Lo que también hace es darles control de facto sobre lo que actualmente poseen en Gerson y Zaporilla. No es lo ideal, porque si la parte rusa acepta esta propuesta, significa que cualquier intento de tomar militarmente las ciudades de Zaporilla o Gerson queda descartado. Kharkov, descartado. Odessa, descartada, ¿verdad? Cuando se observa cuáles podrían ser los objetivos finales de Rusia, se trata de hacerse con las 4 regiones y luego tomar Odessa, avanzar hacia el oeste en dirección a Transnistria y dar por concluida la operación. Si Rusia llegara a tomar Odessa, se acabó el juego. Controlarían la economía de Ucrania. Estaría hecho. Se habría acabado. El plan de 28 puntos, curiosamente, es algo que Putin dijo que estaría dispuesto a considerar. That he would be willing to consider. This is at least a stepping stone. But what it also Esto es, al menos, un paso intermedio. Pero lo que también hace es limitar gravemente cualquier nueva incursión militar de Rusia en cualquier lugar, salvo en la región del Donbass. Así se garantiza el control futuro de Ucrania sobre 2 ciudades importantes, Kharkiv y Odessa. Además, mantiene su control de facto actual sobre las ciudades de Zaporilla y Gerson, de las cuales Rusia controló Gerson hace 2 años antes de retirarse.
Coloca la central nuclear de Zaporilla bajo control internacional conjunto. Rusia va a hacer un par de concesiones dentro de todo esto. Es, ya sabes, la declaración que Putin hizo a su Consejo de Seguridad hace un par de días. Lo cual, de nuevo, es una pequeña autopromoción de mi canal. Había traducido algunos fragmentos. Ya sabes, no he estado tan activo en mi canal como en los últimos meses. Solo para ser transparente, estoy trabajando como loco, corrigiendo trabajos y todo eso. Soy, ya sabes, un académico en toda regla. Pero lo que Putin sí dijo, ¿verdad? Es que bueno, ya sabes. Y sí, hemos escuchado algunas comunicaciones de radio aquí y allá sobre si habrá una campaña de primavera para tomar Kharkov o para tomar o retomar Kherson o Zaporilla. El punto aquí es que, por muy desalentador que pueda parecer a algunos, cada acuerdo de paz presentado al gobierno ucraniano es el mejor escenario que tienen, dada la situación actual. Es peor que el anterior que se presentó, pero se entiende que el próximo acuerdo de paz, dentro de un par de meses, si no en un año, podría ser aún más draconiano. Y Lavrov ha sido tomado por lo que es y por lo que dice. Pero ya sabes, Lavrov ha declarado en múltiples ocasiones que durante el primer mes del estallido de la guerra en 2022, hubo un intento por parte de los bandos ruso y ucraniano de reunirse de nuevo en Estambul para hablar de un alto el fuego. Y habían llegado a un acuerdo, pero de repente el Reino Unido intervino y le dijo a Zelensky: no firmes, no lo pongas en práctica, nosotros te sacaremos de esto, te cubrimos las espaldas. Y fue un pacto fáustico que en última instancia salió mal. Vale, pero necesitas que los ucranianos estén de acuerdo. Quiero decir, si los estadounidenses y los rusos acuerdan 28, 38, los puntos que sean, llegan a un acuerdo, y ese acuerdo dice que Estados Unidos detiene todo intercambio de inteligencia militar, no vende más armas a Ucrania, punto final. Y luego, los rusos, incluso si los ucranianos siguen luchando, simplemente crean una zona de control, y es ahí donde patrullan. ¿Por qué necesitarías que los ucranianos estén de acuerdo con eso? Why would you need the Ukrainians to agree to this? Because we don't want another Munich. Porque no queremos otra conferencia de Múnich. That's the whole thing. Ese es todo el asunto. We don't want a Munich No queremos situation un where escenario de Múnich en el que Ucrania ni siquiera esté en la mesa. what you're saying. Entiendo exactamente lo que estás diciendo, que dado el lenguaje que acabas de mencionar, los 28 puntos ni siquiera son un acuerdo de paz. Es un ultimátum de Estados Unidos a Kiev, diciendo: aceptas esto y te respaldamos en el futuro previsible. Lo rechazas, nos lavamos las manos, se acabó. Si Trump acepta eso, puedo entender, hasta cierto punto, que Zelensky piense que Trump es voluble. Dirá una cosa, luego cambiará de opinión y después hará otra. He'll say one thing, he'll change his mind, he'll do this, he'll do that. If the United States Él lo hará. guns, Si Estados Unidos se mantiene firme y dice: si no aceptáis esto, retiramos todo el apoyo financiero, toda la inteligencia, todo. Estáis solos. Adelante. Divertíos. Bien, si podéis sobrevivir con el dinero de Europa, hacedlo. No otra vez. Bien, ya lo sabemos. Quiero decir, hablemos de esto. Por mucho que ya sabes, tú seas de Europa y yo tenga vínculos europeos. ¿Cuándo en los últimos 35 años ha cumplido Europa realmente sus promesas en materia de seguridad? Cada vez que, cuando Yugoslavia se estaba desintegrando, Estados Unidos le dijo a la Unión Europea: encargaos vosotros, está en vuestro patio trasero. No lo hicieron. deal with it. It's in your backyard. They don't. I would say there's more to argue. Diría que en este caso hay más motivos para debatir, porque en Yugoslavia sí existía un interés estadounidense. Los europeos, en su defensa, lo intentaron. Pero en fin, la cuestión es teatro. ¿Es real lo que estamos viendo? Porque si fuera real, y tengo esa sensación, los rusos están esperando ese momento en que ellos y los estadounidenses lleguen por fin a un acuerdo, algo que pueda supervisarse. No solo, ya sabes, la vieja promesa del señor Henscher de ni una pulgada hacia el este, sino algo por escrito, con mecanismos, también para la parte rusa, un acuerdo sobre el control de las armas nucleares, ¿verdad?
an agreement on nuclear weapons control, right? And new start and the continuation. Y un nuevo comienzo, y la continuación de eso, algo que puedan colocar sobre Europa y decir, vale, bien, tenemos un marco. Y aunque los europeos ladren, y aunque los ucranianos sigan ladrando, y a veces nos meen en la pierna, en conjunto pueden cambiar el cálculo de seguridad. Creo que están esperando eso. Y de algún modo no lo veo. Quiero decir, lo vemos. Vemos a Estados Unidos acercándose a ello, creo, pero aún no hemos llegado. Sí, y creo que uno de los puntos principales del plan de paz de Trump de 28 puntos que realmente atrajo a Rusia fue esta idea de que Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN firmarían pactos conjuntos y exhaustivos de no agresión. Esto es lo que quiere Rusia. Quieren por escrito una garantía de que la OTAN no se expandirá ni una pulgada más hacia el este. Si esperan que la OTAN cumpla con eso, está por verse. También tenemos que pensar en esto, ¿verdad? He analizado mucho la retórica de la política exterior rusa desde la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007. Existe una narrativa, y es que, en lo que respecta a Rusia, Putin lo ha dicho, Lavrov lo ha dicho, Peskov lo ha dicho, y en términos menos diplomáticos, Medvedev lo ha dicho, aunque él es más bien un punto secundario. Creo que Medvedev está ahí solo con fines cómicos. Pero Putin, Lavrov, Zaharova, Peskov, todos han dicho lo mismo. Rusia no para confiar en que cumpla sus promesas. Russia cannot trust the West to keep its promises. Yes. Russia has made Rusia ha hecho acuerdos verbales con Occidente antes, y Occidente los ha violado o ignorado por completo, lo que sea. Mi suposición, y es tan buena como la de cualquiera, lo digo con total transparencia, es que soy académico. No soy un experto militar. No tengo ningún acceso particular a información clasificada del Kremlin. Lo que sí puedo decir es esto. En el mejor de los casos, mi opinión es que tanto Putin como Lavrov entienden que Trump, por errático y egoísta que sea, probablemente sea el mejor garante de algún tipo de pacto de no agresión entre Estados Unidos y Rusia. Tal vez no con la OTAN, pero todo lo que tiene que hacer Estados Unidos es decirle a la OTAN qué hacer, y el resto de Europa se alinea. Creo que existe este entendimiento, ¿verdad? De que Europa ladra mucho, pero en última instancia hace lo que Estados Unidos le dice que haga. Tells it to do. And so this is, in Russia's mind, the best. Y así, en la mente de Rusia, esta es la mejor ventana de oportunidad para obtener, si no otra cosa, garantías legales y escritas de que si se violan en el futuro, podrán y presentarán esas pruebas ante la ONU, ante los BRICS, ante el mundo no occidental, ante quien sea, ¿verdad? Como una forma de demostrar que Occidente nunca estuvo realmente interesado en la paz. Del mismo modo, siguen argumentando, que Rusia lo ha dicho en múltiples ocasiones, los acuerdos de Minsk fueron firmados y acordados entre Poroshenko y Putin sobre el futuro de la región del Donbass, que sería considerada parte del territorio constitucional de Ucrania. Se le otorgaría autonomía, tendría derechos económicos exclusivos específicos con Rusia, y se celebrarían elecciones locales para votar por un autogobierno local. Una vez que ese gobierno se coordinara con Kiev sobre las actividades cotidianas, las fuerzas rusas se retirarían. Las fuerzas militares ucranianas podrían llegar a la frontera con Rusia, siempre que comprendieran y reconocieran la autonomía de la región. Y luego vemos que los acuerdos de Minsk fueron, en la práctica, desbaratados por Merkel. ¿Y quién era? Hollande, François Hollande, que básicamente le dijeron a Poroshenko lo mismo que Hitler le dijo a Ribbentrop en Múnich: solo firma el papel. No es más que retórica. No significa absolutamente nada. Solo sirve para ganar tiempo, hasta que podamos armarnos, ya sabes, involucrarnos y atacar al enemigo. Y sí, mira, esto es lo que Rusia ha entendido, que no se puede confiar en Occidente. Así que, si pueden conseguir alguna garantía escrita de no agresión, no hay manera de asegurar que la vayan a respetar, pero al menos pueden llevarla ante la ONU o quien sea y decir, cumplimos con nuestra parte.
En realidad, sabes, es un buen punto el que planteas porque me estaba pasando por la cabeza. ¿Por qué Rusia confiaría en Ucrania? Incluso si Trump firma algo, ¿por qué confiarían en que no lo va a romper el siguiente que se siente en la silla, sea hombre o mujer? O incluso con Trump. Él mismo rompe sus propias promesas a la mañana siguiente, ¿verdad? Con una publicación en redes sociales. Pero el punto que planteas es muy válido. No se trata tanto de la ONU y la CEO, que ríen en dientes, ni siquiera son tigres de papel, sino de las naciones BRICS. Porque Vladimir Putin, en ese discurso a considerado riqueza, tenéis la riqueza wiki Anchorage, en irreverable Anchorage, en no social. Allies, to our partners. Now, of course, China, Brazil. Por supuesto, China, Brasil, India, Sudáfrica y así sucesivamente. Y ya sabes, el sur global, del que Rusia forma parte y que está organizando en este momento, es un contrapeso muy serio, económica y de otras maneras frente a Occidente. Así que en realidad están construyendo algo ahora que ayuda a Rusia a defender su posición en ese lado de la balanza. Quizá por eso también siguen la farsa de la neutralidad de Estados Unidos. Es como decir, vale, tomémoslos al pie de la letra y presentemos eso a nuestros socios, porque al parecer así es como ahora perciben a Estados Unidos. Así que tenemos que seguir el juego dentro del marco. Sí. Absolutely. I fully agree with you on this. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. Uno de los elementos clave de la política exterior de Rusia, su longevidad, su supervivencia en todo esto, es que la mayor parte de las sanciones que aíslan a Rusia provienen de Europa. Sí, a la India no le importa, a China no le importa, a los BRICS no les importa. Los BRICS se están expandiendo por esta razón. Y la política exterior rusa, creo, ha sido bastante exitosa al ofrecer una narrativa alternativa, que la modernidad y la industrialización no tienen por qué venir de Occidente. Exacto. Esto es algo con lo que podemos estar de acuerdo o no, pero está ahí, es tangible. Y en esta situación, reconoce plenamente las realidades de un mundo multipolar. Y esa es la razón por la que Europa hoy suena como un tigre sin dientes. Suena, ya sabes, quizá esto fue ayer o hoy, no estoy seguro, pero el actual canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien tengo que reconocerlo, hace una cosa muy bien. Merz demuestra a todo el mundo que Scholz no fue el canciller más incompetente que Alemania ha tenido en la memoria reciente. Es cierto. Es todo un logro. Vaya, está bien. Tengo que darle crédito a Merz. No pensé que se pudiera caer más bajo que Scholz. I have to give credit to Merz. I didn't think that you can get any lower than Scholz. But Merz was all about like, oh, we have no intention. Pero Merz iba todo el rato con algo así como, oh, no tenemos ninguna intención de invitar a Rusia a volver al G7, lo que sería el G8. Y yo pienso, no recuerdo que Rusia haya querido volver nunca. Por lo que a ellos respecta, están en el G20, están en los BRICS. No les importa. Sabes, es como siento mencionarlo, porque no soy necesariamente eurofóbico, ni mucho menos. Quiero decir, tengo muchos amigos y colegas, tengo familia que todavía vive en Europa. Pero, quiero decir, Pascal, tengo que preguntarte esto. ¿Puedes nombrar a alguien en Europa, aquí y ahora, que realmente inspire algún tipo de optimismo genuino en cuanto a liderazgo e inspiración? Claire Daly. Claire Daly. Y fue expulsada del Parlamento Europeo, la representante irlandesa, debido a una enorme campaña en su circunscripción en su contra. Lo hace porque tiene, quiero decir, probablemente estaría de acuerdo con todo lo que acabamos de discutir. Toen Baroness besloeg, que Matt Harris respist over de obvio. Si no, en puestos de liderazgo real, está en su punto más bajo en 500 años. Quiero decir, tengo que reconocerle una cosa a Kaja Kallas. Deja dolorosamente claro, las 24 horas del día, que Ursula von der Leyen no es la persona más incompetente. No, y no está sola. Sí. Quiero decir, hemos llegado a un punto en el que, ya sabes, básicamente no tiene sentido hablar de ellos, porque incluso si hubiera una agenda,
Incluso si tuvieran una agenda, sería una agenda estúpida, porque es simplemente absurdo. Europa está completamente en desorden, y Jan Oberg suele llamarlo un momento de caquistocracia, el liderazgo de los más ineptos. Leadership I mean, of the dumbest. look, whether it's Jan or Glenn Deason or Ya sea Jan o Glenn Deason, o nuestros colegas Petro y Nikolai Petro, o cualquier otra persona, lo que intento señalar aquí, y por favor dime si no estás de acuerdo, es que la respuesta de Europa al plan de paz se basa, en esencia, en la idea de que en este momento, Ucrania tiene una posición de fuerza en la mesa de negociación que sencillamente no posee. No la tiene. does not possess. Right? It does not possess. But you know, if you follow Twitter, Sabes, si sigues Twitter, las declaraciones que vienen de Alemania son completamente disparatadas. Hay estos expertos en seguridad alemanes de izquierda y de derecha diciendo debemos castigar a Rusia. Hay una mujer, Jessica Berlin se llama, una experta en seguridad y aparece en todas las grandes cadenas. Y literalmente dijo, Rusia debe salir de Ucrania arrastrándose de rodillas fuera de Ucrania. Es como santo cielo. Quiero decir, el tipo del bigote podría haber dicho eso. Y ya sabes, buena suerte. Good luck. I mean, if you can manage that, Quiero decir, si puedes manejar eso, vale, de acuerdo. Pero por eso digo, ¿en qué están pensando? Que el noveno ejército de Steiner va, ya sabes, transformarse en eso. La razón por la que no estaba allí para liberar Berlín fue porque inventó una máquina del tiempo que va a liberar Ucrania. machine that is going to liberate Ukraine. But they're in that mental space, and in a sense, Pero están en ese estado mental. Y en cierto sentido, bueno, quiero decir en cierto sentido, y lamento mucho decirlo, Karaganov tiene razón. Uno de los principales problemas es que Europa no tiene miedo. Simplemente no tienen miedo. Se sienten seguros, cómodos, cálidos y todo eso. No entienden que esto aún podría conducir a la aniquilación nuclear del continente europeo. Y esa sensación de peligro, de algún modo, ha desaparecido. That is somehow gone. Let's bring this up because I think that this is Saquemos este tema, porque creo que también es un punto muy importante que hay que destacar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Europa se siente completamente segura, protegida como está dentro de la OTAN, dentro del artículo 5, dentro de ese entendimiento de que por mucho que les guste presentar a Rusia como un actor irracional, saben que Rusia no va a cruzar una serie de líneas rojas que aumentarían la tensión. Eso es cierto. Ellos lo saben. Quiero decir, más o menos. they know this. I mean, give or take. While saying the Porque that's the theory. Ska filming Rusia estará en Borbertum Grow. En Amber, es ruso noraísta. Well, you have to pick your narrative. Either Bueno, ya sabes, tienes que elegir tu narrativa. O Rusia es ese país incompetente, asiático y bárbaro que invade Ucrania para, ya sabes, sacar piezas de lavadoras para arreglar sus coches. O es la horda asiática que va a destruir la civilización occidental. Tienes que elegir una. No puedes elegir ambas. Así que, o Rusia es absolutamente incompetente, o va a conquistar, ya sabes, todo el mundo occidental. for the known Western world. but that's it about Europe. Pero eso es todo sobre Europa. Hacen ambas cosas. Y eso es una señal de locura. Estamos en Europa, en un momento de locura política. Y por desgracia, esto les ocurre de vez en cuando a ciertos grupos. Certain groups. Sure, and then whenever there are local elections, Claro. we end up getting, Y luego, cada vez que hay elecciones locales, terminamos obteniendo, ya sabes, populistas de derechas que piensan de otra manera. Tuvimos unas elecciones en la República Checa no hace mucho, con Babiš siendo elegido. De nuevo, está al mismo nivel que Orbán y Fico, y en menor medida, ya sabes, Vučić. Veamos qué pasa cuando se celebren las elecciones nacionales en Alemania. No creo que la AfD vaya, ya sabes, obtener suficientes votos para quedar en cabeza, pero va a ser un gobierno de coalición muy, muy complicado para mantenerlos fuera. complicated coalition government to keep them out. So we have to also understand, the Senate Sabes, también tenemos que entender que el sentimiento dentro de Europa entre la gente común es una cosa, y el liderazgo es otra. absolutely committed. Están absolutamente comprometidos. Comprometidos con este proyecto de revertir la suerte en la que invirtieron con Ucrania,
y ahora redoblan sus esfuerzos porque Estados Unidos aparentemente se está retirando de todo esto, pensando que Rusia está, ya sabes, a 2 semanas de una capitulación absoluta y una desintegración catastrófica, y que el último clon de Putin acabará desmoronándose. Y he oído todas esas historias también. I've heard all of those stories as well. The reality is, La realidad es que, ya sabes, mira, déjame aclarar esto, diciendo que tanto tú como yo probablemente seguíamos, ya sabes, los canales de Twitter hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años, durante la tan publicitada contraofensiva ucraniana, que en aquel momento se presentaba como una especie de pequeño día D que iba a hacer retroceder a las fuerzas rusas. Y no voy a mentir, todos los canales que seguía, y muchos de ellos eran más prorrusos que ucranianos, eran muy realistas diciendo, no sabemos qué va a pasar, simplemente nos mantendremos firmes y esperaremos lo mejor. Si tienen éxito, idearemos un contraataque, y si fracasan, entonces ¿qué? Y fracasó. Quiero decir simplemente, la contraofensiva resultó ser un desastre absoluto. Y desde entonces, Ucrania ha estado a la defensiva. Sí, han estado absolutamente a la defensiva, destinando todos los recursos posibles para defender ciudades que ya están perdidas, o realizando incursiones en Kursk u otros lugares, pensando que podrían de algún modo desviar la atención rusa. El hecho es que, sí, Rusia está perdiendo poder, ya sabes, personal militar, y está sufriendo bajas, pero muchas menos que las que ocurren del lado ucraniano. Y el lado ruso tiene los recursos y la mano de obra para reponerse. Rusia puede resistir esto, Ucrania no puede. Ese es todo mi punto. En algún momento hay que pensar, hay que preguntarse, mira, ¿vale la pena sacrificar un país solo para que la OTAN demuestre algo? Quiero decir, yo no lo haría. No, pero tú y yo somos humanistas. Quiero decir, tú y yo valoramos la vida humana. Hay personas, por desgracia, y basta con mirar lo que produce la OTAN en cuanto a sus informes, documentos y vídeos. Quiero decir, hay personas que no piensan así. En fin, Michael, ese fue un panorama muy interesante y creo que podríamos debatir seriamente las cosas que tenemos en mente. Me resulta algo muy enriquecedor. Las personas que quieran encontrarte en línea deberían, ante todo, ir a tu canal de YouTube, Michael Rossi Polsai. ¿Hay algún otro lugar al que la gente deba acudir para leerte o escucharte? Así que, Michael Rossi Polsai es mi canal de YouTube. Quiero decir, contrariamente a lo que algunos correos electrónicos sugieren, que mi desaparición de YouTube está muy exagerada. Solo necesito enfatizar que este semestre de otoño he estado completamente absorbido, dando clases en varias universidades, corrigiendo sin parar, enseñando sin parar. Simplemente no he tenido el tiempo para dedicarle a mi canal, como solía hacerlo cuando estaba en Tashkent. Pero sigo muy presente. Una vez más, siempre me alegra ser invitado a tu canal y comunicarme también con tus espectadores. La otra forma de ponerse en contacto conmigo es por correo electrónico, mikerossipolsai, todo junto, en gmail.com. Reviso ese correo un par de veces por semana. Si hay alguna pregunta concreta o algo sobre lo que necesites información adicional, estaré encantado de hacerlo. Lo que también estoy planeando hacer, Pascal, y sé que tú y yo tenemos planes para proyectos más adelante, es que una vez que termine este semestre, el semestre de primavera, será un poco más fácil para mí en cuanto a la docencia. Quiero invertir un poco más en mi canal. Quizás quiera hacer algo de tutoría individual con personas interesadas en la divulgación académica. Puede que actualice el contenido de las suscripciones, tal vez cambie un poco el material de las clases. Es mucho trabajo y me encanta lo que hago, pero creo que el futuro también está en la divulgación académica. Las cosas que tú y yo discutimos son básicamente las que trato en mis seminarios de grado y posgrado. Y creo que hay una gran cantidad de personas normales que quieren aprender sin pagar matrícula y sin exámenes. Algo que tú y yo estamos en una posición ideal para ofrecer en 2026. Sí, porque hay que decir, quiero decir, una de las cosas, por suerte para nosotros,
es que los medios públicos, los medios tradicionales, ya no hacen ese trabajo. Así que ahí lo tenemos. Tenemos cosas que hacer. We've got things to do. Me encanta. Me encanta el hecho de que todo lo que tengo que hacer es simplemente hacer lo que hago en clase, y la gente o lo adora o lo detesta. Pero si te gusta, gracias. Si lo odias, dime por qué. Quizá lo arregle. No lo sé. I don't know. Everybody, if you Todos, si encontráis valioso el análisis de Michael Rossi, por favor, poneos en contacto con él. Quiero decir, está más que dispuesto a debatir las cosas directamente. Absolutamente. Michael Rossi, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. thank you very much for your time today. Pascal, Pascal, siempre un placer. Siempre un placer. Encantado de estar de vuelta.